Hoy en Cara a Cara está con nosotros Alfonso Petersen, nuevo secretario de Salud. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara 91.5 de FM. Alfonso Petersen, muy buenos días. Buenos días, Enrique, un gusto saludarte y a todas las personas que nos escuchan. Ya más asentado en el puesto de secretario de Salud. Pensé que ibas a preguntar más tranquilo y te iba a decir que no. Sí, más asentado sí, ¿Sí? Más tranquilo todavía no. ¿Qué te encontraste? ¿Qué has visto al interior de la dependencia? La verdad es que tenemos muchísimos retos en la Secretaría de Salud. Nuestro reto histórico es el tema de la salud pública, que es un tema complejo, Enrique, lo tengo que decir con toda claridad. Porque al final de cuentas nosotros dependemos de una gran cantidad de factores que están completamente fuera del control de la Secretaría de Salud. Y bueno, hablando de retos, pues hablamos de los retos de las enfermedades epidemiológicas típicamente relacionadas, por ejemplo, con lo que todo el mundo escucha todos los días, el dengue, el zika, el chikungunya. Hablamos de los retos de la salud pública propiamente relacionados con los hábitos, estilos de vida, la obesidad y la asociación de con enfermedades crónico-degenerativas. En fin, todas esas cosas que ya conocemos. Tenemos un segundo reto muy importante que tiene que ver específicamente con la prestación de los servicios de salud. Todavía tenemos, pues lo digo con toda claridad, muchas quejas respecto al abasto de los medicamentos, a la presencia de los médicos en las unidades de salud, las ocasiones en que las personas lamentablemente solicitan un servicio y todavía no lo reciben en las condiciones o en la calidad que lo estarían esperando. Y ahorita tenemos un reto complementario que tiene que ver con la situación financiera de la Secretaría. Tenemos en este momento... Más que complementario parece el primordial, ¿no? Por sus declaraciones, por lo que ha dicho el gobernador. Lo que pasa es que los otros retos dependen de que les demos solvencia a este. Es cierto. Si nosotros no le pagamos a los médicos, pues es lógico que los médicos se inconformen. Si nosotros no tenemos medicinas, pues es lógico que los médicos no puedan prescribir lo que el paciente necesita y luego entonces recuperar la salud del paciente. En fin, ahorita mi enfoque fundamental en esta tercera ocasión en que tengo la oportunidad de ser secretario de Salud, pues está directamente enfocado en resolver la situación financiera de la Secretaría para de esta forma poder generar las condiciones necesarias para que los servicios de salud se presten de manera adecuada. Si comparas las 3 veces que has estado secretario de Salud, esta es, digamos, la ocasión en donde te has encontrado en peores condiciones en la Secretaría. Fíjate que yo te daré un análisis, Enrique. Han sido 3 veces la que he ocupado la Secretaría de Salud, pero han sido 3 momentos muy diferentes de la salud. Pero 2 como bomberos, ¿no? 2 como bombero, me queda Eso queda claro. No tanto como doctor, más como bombero. La primera fue una invitación ya formal dentro del programa de gobierno del licenciado Ramírez Acuña, en donde lo acompañé desde el primer día de su administración. En aquel entonces la Secretaría de Salud tenía 2 características muy diferentes a las de ahora. La primera es que apenas se había dado la descentralización de los servicios de salud, pero todavía no existía el Seguro Popular. En pocas palabras, en aquel tiempo la Secretaría de Salud trabajaba un poco como si fuera un organismo más de la sociedad civil que presta servicios de salud. Como si tuviéramos una serie de dispensarios en todo el interior del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad de las cosas es que la relación con los usuarios de los servicios más era una relación de prestación de servicios gratuitos o prestación de servicios a cuota una pequeña cuota de recuperación, pero donde el servicio se limitaba prácticamente a decir, bueno, esto es lo que tengo, es lo que te puedo dar y ahí termina mi situación. Le dábamos la consulta, generalmente el paciente salía de la unidad de salud con una receta para irse a hacer unos estudios que tenía que buscar dónde se los hacía, tocaba las puertas que podía, vendían el chivo que tenían, hacían lo que fuera necesario para poder ir a un centro radiológico que le hicieran los estudios, por ejemplo, o uno de laboratorio. O bien salía con una receta y el paciente tenía que surtir su receta en las farmacias que había en la esquina, que generalmente todos los centros de salud tenían una farmacia en la esquina como consecuencia de eso, porque había tantas recetas no surtidas, porque el abasto de medicamentos en aquel entonces era realmente bajísimo, que era prácticamente imposible que le dieran la medicina a la unidad. Yo recuerdo una ocasión, porque en ese entonces me tocó trabajar como funcionario de la Secretaría de Salud, que el secretario de Salud, muy intranquilo por lo que estaba pasando, nos pidió a los del cuerpo directivo que hiciéramos unas visitas a los centros de salud para conocer exactamente la realidad que estaba pasando, entre otros temas en el tema de abasto. Y recuerdo muy bien pues, las medicinas que habían en el locker del médico, que habían debajo del cheslón donde el médico daba consulta, ¿no? No, bueno, eso ha cambiado radicalmente, Enrique. Aunque hoy tenemos un desabasto, la verdad es que hay que decirlo con toda claridad, es otra historia. La segunda etapa que me toca, que llego, en esa primera etapa me toca la incorporación del Seguro Popular, que ya empieza a generar derechos para los pacientes y compromisos para la Ya con Emilio González, ¿no? No, estoy hablando todavía de Francisco Ramírez Acuña. Francisco Ramírez Acuña. Con Emilio González regreso más bien a un bomberazo de carácter epidemiológico. Una crisis de dengue influenza que estaba azotando particularmente la zona metropolitana de Guadalajara,
una crisis de credibilidad en la Secretaría de Salud. Yo entro en ese tiempo. En lugar del doctor Gutiérrez Carranza, Del ¿no? doctor Gutiérrez Carranza. Y ya en ese momento había una situación epidemiológica muy crítica, pero ya también había una aplicación del Seguro Popular que había llegado a su madurez total desde el punto de vista financiero y un compromiso de prestación de servicios ya con características basadas en una póliza. Y esta tercera vez que me incorporo en el contexto de una situación económica compleja, complejísima, pero derivado, entre otras cosas, precisamente de toda esta situación. O sea, la relación entre el paciente y el prestador de servicios de la Secretaría de Salud ha cambiado radicalmente. Hoy el paciente tiene una póliza donde dice, oye, es que aquí la póliza me dice que tú me tienes que dar esto, y lo exige. Y la Secretaría de Salud tiene que buscar los mecanismos para cumplir con eso. Lógico, esto ha incrementado muchísimo los costos de operación de la Secretaría de Salud, y si a esto le agregamos que los costos de la atención también se han incrementado derivado de las nuevas alternativas terapéuticas que tenemos o de las nuevas oportunidades de diagnóstico que tenemos. Te pongo un ejemplo. Todavía en el 2008 no teníamos un tomógrafo en el Hospital General de Occidente. Hoy tenemos tomógrafo, tenemos resonancia magnética, tenemos otros tomógrafos en otras partes del propio estado, tenemos una resonancia magnética a punto de instalarse en un municipio. En fin, las oportunidades diagnósticas que ha venido generando la ciencia médica, que es obligado incorporarlos en el tema del estudio de un paciente, y las nuevas oportunidades terapéuticas que la ciencia médica ha venido generando, pues ha hecho que los costos de la atención se hayan incrementado de manera muy importante y no se han visto reflejados en el incremento presupuestal que requiere la dependencia para poder atender este tipo de necesidades. Y también irregularidades, no solo exigencias de los pacientes, ¿no? Las irregularidades son un tema que estamos revisando. Creo que es importante mencionar que tenemos ahorita más o menos como 4.700 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación. Hay que decirlo con toda claridad, observación no es sinónimo de irregularidad y ni mucho menos de robo. Los estamos atendiendo en este momento, así lo recibimos, así le vamos a dar continuidad. Por otro lado, pues sí, identificamos algunas cosas que probablemente fueron decisiones que no estaban precisamente apegados a lo que marca la norma. Y claro, pues estamos abiertos a encontrar cualquier situación que pueda representar alguna decisión malintencionada. 4.700 millones de pesos observados hasta el momento. Hasta el momento. Que todavía están en proceso de poderse solventar. Que está en momento de solventación y que esperamos solventar al menos unos 4.000 millones de pesos en los próximos 6 meses. Ahora, la Contralora ya encontró algunas irregularidades, ayer lo anunció. La Contralora ha manifestado algunas irregularidades López Mateos, ¿no? Que tienen que ver específicamente con un grupo de trabajadores que estaban haciendo mal uso del medicamento que la Secretaría de Salud pone a consideración de los médicos para que estos a su vez atiendan a los pacientes. Específicamente se trata de un medicamento que se utiliza para fomentar la madurez pulmonar de los niños recién nacidos cuando están en estado de prematurez. Este medicamento tiene una alta efectividad, pero también un altísimo costo. Se maneja precisamente con mucha responsabilidad, precisamente para evitar que el uso del medicamento inadecuado pueda provocar una situación financiera compleja. Y lamentablemente lo que documentó la Contraloría y que está en este momento en investigación, incluso ya hay una denuncia en la propia Fiscalía, es que algunas personas estaban solicitando el medicamento, pero no para personas usuarias de los servicios de salud de la maternidad, sino para llevárselos a otros lugares y allá cobrar su valor. O sea, se lo robaban. En pocas palabras. Se lo robaban y después iban y lo vendían en algún lugar. La información que tenemos ahorita es esa. Esto no es achacable al doctor Cruz, eso sí. No, por supuesto que no. O sea, él no puede estar pendiente de si dieron ese medicamento o no. Me queda absolutamente claro que no, por supuesto que... No, porque ayer se interpretaba mucho eso, ¿no? Que este señalamiento iba directamente contra el doctor Antonio Cruces. Me parece un señalamiento que es inadecuado desde el punto de vista de marcar a la persona. Yo creo que es un señalamiento que tiene que ser investigado por la Fiscalía y esta es la que determine quiénes son los responsables. Pero hay que decir una cosa, Enrique, en la Secretaría de Salud somos prácticamente 20,000 trabajadores, incluimos a los becarios. Estos 20,000 trabajadores tienen decisión, tienen responsabilidad, tienen operación. Son 20,000 trabajadores que tienen que hacer un acto responsable de las diferentes acciones que realizan y son 20,000 trabajadores a los cuales se les otorga la confianza de llevar a cabo un proceso y que tienen que cumplir cabalmente con este. Secretario, una parte del discurso en su momento de Antonio Cruces para justificar deuda, malos manejos incluso que seguía acarreando la Secretaría de Salud, era que del sexenio de Emilio González le habían dejado muy mal administrativamente la Secretaría. Bueno, a ti te tocó estar con Emilio González. ¿Algo que tú puedas asumir como responsabilidad de aquel momento? Mira, Enrique, a mí me tocó ser parte del segundo tercio, sí, digamos, de la administración de Emilio González Márquez, porque si bien yo fui invitado ante esta sesión epidemiológica que estábamos comentando, después me retiré de la Secretaría porque busqué precisamente un proyecto interno político en el Partido de Acción Nacional. Realmente después siguió otro secretario. ¿Estuviste de 2009 a 2011? A mí realmente no me tocó cerrar la administración de Emilio.
Pero ¿qué te comentaría? Primero, yo no recuerdo con toda franqueza que en aquel tiempo tuviéramos una situación financiera tan crítica como la que en este momento se manifiesta. Te voy a dar tan solo un ejemplo. El proveedor de medicamentos en aquel entonces era una empresa que se llama Lomedic, con la cual nosotros tuvimos serias diferencias jurídicas, pero mantuvimos el trabajo conforme lo dictó el propio magistrado, que le dio, digamos, una protección a la empresa respecto a la demanda que nosotros habíamos metido. En ese contexto, está vinculado a un actor político, ¿no? Está vinculado con Carlos Lomelí. Carlos Lomelí. Pero bueno, la verdad es que no quería mencionar el tema porque me parece importante centrarme solamente en la parte estrictamente operacional administrativa. En ese momento me acuerdo de Carlos Lomelí, en su calidad de director de la empresa, sentado en mi mesa diciéndome: Alfonso, me debes 13 millones de pesos. Carlos, ahorita doy la indicación para que te paguen, nomás te pido por favor que no haya 13 retraso. millones de pesos por Hoy proveedor. se deben 750 millones de pesos. O sea, ¿en qué momento la deuda a un proveedor de una actividad tan importante? ¿A esta misma empresa, Alfonso? No, ella es otra empresa. ¿Qué es en este momento cuál? En este momento es una empresa que se llama Dimesa, la empresa que está surtiendo. Sí. Entonces, ¿en qué momento esas deudas de 13 millones de pesos que de manera apremiante el proveedor me pedía que le pagara para poder continuar con el servicio, se convirtió en 750 millones de pesos, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, pues en el momento en que los recursos empezaron a ser utilizados para priorizar las actividades indispensables de la Secretaría, que es la nómina de los trabajadores, ¿sí? Razón por la cual una de las acciones inmediatas que nosotros tuvimos que iniciar, pues es la suspensión de muchas personas que trabajan bajo contrato en la Secretaría de Salud, realizando actividades administrativas sí importantes, pero no indispensables para la prestación de los servicios. O sea, no son médicos que están en el quirófano, no, que atienden, ni enfermeras. Los que están en las áreas operativas los vamos a respetar como dé lugar, presidente, porque no queremos que se merite el servicio, pero los que están en áreas administrativas, reitero, realizando labores que pueden ser incluso muy importantes para la Secretaría, pues son los que tenemos que prescindir de ellos para poder liberar una partida económica que nos permita darle más estabilidad financiera a la Secretaría. Ya llegaste al número de personas que hay que recortar para darle sustentabilidad a la nómina de salud, porque he leído muchos datos en torno a cuánto se tiene que recortar en nómina en salud. Lamentablemente es imposible pensar en que recortáramos la cantidad de gente que necesitamos para darle estabilidad financiera a la Secretaría si el presupuesto sigue siendo el mismo. O sea, ¿el déficit es de cuánto? El déficit que tenemos ahorita en ADEFAS, como decimos comúnmente, en digamos, compromisos financieros que están pendientes para este año es de 1.850 millones de pesos. ¿De déficit? De déficit. La necesidad financiera que tenemos para el año que entra, en caso de que lográramos atender estos 1.850 millones de pesos este año, para mantener la operación de la Secretaría, está más o menos en 1.200 millones de pesos adicionales al presupuesto, de tal forma que yo espero que podamos ir poco a poco tocando puertas, no solamente las puertas del gobierno del Estado. Recordemos que la Secretaría de Salud es una dependencia que tiene un presupuesto mixto. Una parte lo pone la Federación y otra parte lo pone el Estado. De tal forma que esperemos poder tocar todas las puertas que sean necesarias para atender. Entonces, en la cartita del Niño Dios, Alfonso, es 1.800 más 1.200 millones, 3.000 millones extras por año para salud. No, 1.850 millones de pesos para solventar la deuda, 1.200 adicionales para el año que entra para entregar una Secretaría de Salud sin adeudos financieros. Vamos al corte, estamos con Alfonso Petersen, 33 18 80 76 41. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Bueno, la mañana con 22 minutos estamos en cara a cara con el doctor Alfonso Petersen, titular de la Secretaría de Salud. Fue hace 10 días, ¿no? Cuando tomaste el cargo. 8 días. Llegó a reemplazar a Antonio Cruces como secretario de Salud. Nos quedamos con la nómina, Alfonso, y me decías que digamos, para hacer el recorte necesario, tendríamos que llegar a 1.200 millones de pesos en nómina. Mira, en este momento la tendencia de gasto que tengo para la nómina me lleva a un déficit para el cierre del año de aproximadamente 560 millones 560 millones de pesos, perdón, de nómina. Esos 560 millones de pesos de nómina tengo solamente 3 alternativas para poderlos atender. La primera es, pues, volver a lo mismo, tocar las puertas, estirar la mano, buscar alternativas que nos permitan de alguna forma encontrar los recursos financieros para poder atender esta necesidad. Digo, porque quiero serte muy honesto, lo único que no podemos prescindir en la Secretaría de Salud es de la gente que atienda. Que es el derecho a la salud de todos, ¿no? Sí, y la Secretaría de Salud es obligadamente una dependencia que tiene que dar sus servicios de manera... Pero sí la parte administrativa, ahí ¿no? Sí se pueden hacer. El segundo tema es ahorrar. Y es por eso que hemos tenido que tomar la decisión de lamentablemente prescindir de los servicios de 200 personas en este mes, 100 más en el mes de diciembre. Vamos a cerrar
este año con 300 funcionarios públicos menos, solamente de áreas administrativas. Enrique, esto quiero ser muy claro. Pero a los que les van a tener que pagar indemnización. Exacto, por eso lo estamos haciendo ahorita, para que la tendencia de ejercicio de gasto que tengo me permita también enfrentar la indemnización con los 2 meses que me quedan del recurso asignado para ese espacio. Y la tercera cosa es que necesitamos regresar a las personas que están actualmente colaborando en áreas administrativas, pero que tienen un derecho laboral adquirido porque tienen plazas de base, a las áreas operativas que son su origen, para que atiendan a la gente y de esta manera las áreas operativas no tengan que contratar gente adicional para poder cumplir con esta responsabilidad. Es así como nosotros creemos que podríamos bajarle para el año que entra alrededor de 200 millones de pesos al costo de la nómina. ¿Estos 1.850 millones de pesos extras para qué son en específico? Estos 1.850 millones son 560 millones de pesos para nómina, aproximadamente 850 millones de pesos con el tema de los medicamentos, ¿sí? De la deuda que traemos, más lo que es la pagar a los proveedores. para el resto del año, y el resto para pagar a proveedores, desde proveedores tan chiquitos como debemos a personas 30, 40 mil pesos, pues hasta proveedores gigantes como el que acabo de comentar. ¿Y estos 1.850 millones tendrán que ser una reasignación actual de este presupuesto 2017? Por supuesto que nosotros tenemos 2 alternativas. Una sería que se sanearan en este año, que bueno, sería lo ideal, pero sé que el reto es enorme. Y la otra cosa es que quedaran inscritas como ADEFAS, que son precisamente las deudas que tienen las entidades públicas del gobierno del Estado y que puedan ser incorporadas a un proceso de pago durante el año que entra. Pero ya son compromisos de este año. Ya 1.850 son millones de pesos de este compromisos año. financieros que están completamente determinados en cuanto a que hay 1, la relación laboral, 2, el compromiso institucional por la prestación del servicio, o 3, el trabajo terminado. 300 plazas se van a eliminar. 300 Eso plazas de entrada. se tienen que eliminar. Se tienen que Eso eliminar de de entrada. ¿Ya hablaste con el gobernador de estos 1.850 millones de pesos? Sí, he tenido la oportunidad de platicar con él. El gobernador ha manifestado una absoluta preocupación en este contexto, un absoluto apoyo. Estamos buscando citas por todas partes para poder tocar las diferentes Pero puertas. el gobierno del Estado no tiene ese dinero en este momento. No, por supuesto que yo creo que no lo tiene y sobre todo, pues lamentablemente no somos la única dependencia del gobierno del Estado. El gobierno del Estado tiene que atender a todas las dependencias del Ejecutivo Sí, pero que salud tienen es necesidades económicas sensible, importantes, ¿no? es de las más importantes junto con seguridad, tal vez. Yo siempre he insistido mucho, salud es muy noble, mientras no pase nada no hay ruido, pero es muy sensible. Cuando Por pasa eso. algo, las cosas se ponen muy críticas. Y me parece que eso es una Pues cosa cuando que... tienes un presupuesto de 100,000 millones de pesos, no encontrar el dinero suficiente para salud me parece increíble. No, yo creo que sí lo encuentran. El problema es que de alguna manera las necesidades de salud se han venido incrementando como si fuera una bola de nieve, Enrique. Esa es la verdad que Pero, pasó. ¿cuánto presupuesto tiene ahorita la Secretaría de Salud? Estamos a más o menos en 12,000 millones de pesos en total, incluyendo los hospitales civiles. Ese es el 12% del presupuesto total. Exacto. Digo, no sé si se podría dejar de invertir en algunas cosas, en innovación. La salud es fundamental. Por supuesto que si me preguntan así... No, yo sé claro que sí les tú voy a eres el decir. secretario de Salud y seguramente vas a decir estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Enrique. Pero lo que me refiero es que si hay una dependencia en crisis que podría generar una crisis social, es la Secretaría de Salud. Yo así lo veo. Creo que el gobernador eso lo tiene muy claro. Me parece importantísimo mencionar que el gobernador ha prestado su apoyo y ha indicado a las diferentes dependencias que se sumen a un rescate financiero de la Secretaría. Si encuentras, Alfonso Peters, en casos de corrupción adentro de la Secretaría, ¿vas a, digamos, hacerlos públicos? Primero platicarás con el gobernador. ¿Qué te has planteado tú y tu equipo? Yo lo que quiero ser muy claro es que en la plática que tuve con el gobernador, y así él también me lo pidió, es que no vamos a permitir que ninguna persona que haya cometido un acto de corrupción quede impune. Sin embargo, Enrique, tampoco soy de las personas que llegan a las dependencias a decir todo el que estaba antes que yo era un ratero y todos eran malos menos yo y cosas de ese tipo. Yo llego con la finalidad de sumarme a un equipo en el cual he hecho los ajustes que considero que son absolutamente necesarios, un equipo al cual respeto plenamente, al cual en un momento determinado le pediré que nos sumemos a trabajar en beneficio de la salud de la gente, pero también que tiene absolutamente claro que no vamos a permitir ningún acto de corrupción, ni presente, ni pasado, ni futuro. ¿Todo el diagnóstico lo estás dejando en la Contraloría? No, nosotros estamos trabajando directamente con nuestro diagnóstico, con el apoyo de la Contraloría, precisamente para investigar las cosas y las posibles irregularidades que hemos documentado, pues las iremos informando a la Contraloría para que se hagan las investigaciones pertinentes. Pero también los órganos de control interno están trabajando sí. para generar el diagnóstico. Nosotros tenemos un órgano de control interno en la Secretaría que administrativamente depende de la Secretaría, Sí. pero que históricamente hemos otorgado, digamos, como si fuera una delegación de la Contraloría. La persona que está como responsable de control interno de la Secretaría de Salud es una propuesta de la Contralora, ratificada ante mí por la propia Contralora. Cosa que a mí me parece que es lo correcto, porque nosotros no podemos ser juez y parte, necesitamos una instancia externa que sea la que nos esté revisando. Entonces, si bien
por decirlo de alguna manera, a la Contralora Interna de la Secretaría de Salud, le paga la Secretaría de Salud, es importante mencionar que la dependencia laboral es directa de la Contraloría Estatal. Es decir, le responde a la Contralora. Le responde a la directamente. Contralora, ella la propuso, ella la ratificó ante mí, y yo lo que le dije a la Contralora es, yo lo único que quiero es que sea una persona de tu confianza, no de la mía. Yo ni la conozco, la conocí hoy que estoy en mi incorporar a la Secretaría, honestamente me da una muy buena impresión, pero creo que es importante mencionar que está ahí por decisión de la Contralora Estatal. ¿A cuánto asciende la deuda de la Secretaría de Salud, Alfonso Petersen? ¿1.500 millones de pesos? ¿Es la cifra que debe en total? Más o menos 1.850 millones de pesos. 1.800, que es los 1.800 que me decías. Exactamente. Esta cifra... Bueno, te voy a decir una cosa, sí. es que nosotros estamos proyectando la deuda para el cierre de 2017. O sea, en este momento debemos alrededor de 1.600 millones. Hace 2 meses debíamos 1.500, pero nosotros lo que estamos haciendo es proyectar la tendencia de gasto para lo que es el cierre presupuestal del 2017 y manifestar nuestras necesidades reales. Porque no tiene ningún caso que cerremos la deuda del primer semestre del año que entra y creemos una del segundo semestre. Es decir, para terminar con el tema administrativo, la situación administrativa de la Secretaría de Salud sí es muy preocupante. O sea, no es un asunto nada más que discutíamos en medios o que se hablaba, porque Antonio Cruces lo negó por mucho tiempo. No, yo creo que hay que ser honestos, hay que ser claros, hay que ser específicos. Sí es muy preocupante porque la situación financiera de la Secretaría de Salud puede llegar un momento en que como consecuencia de la insolvencia los proveedores dejen de surtir y esto impacta en cosas tan importantes como los medicamentos, como el oxígeno, como el material de curación, como la ropa quirúrgica, como todos aquellos insumos que son absolutamente indispensables para la prestación de los servicios. Que esto no ha pasado hasta ahorita. Hasta ahorita no ha pasado. Un porcentaje de desabasto sí, ¿no? Hay un porcentaje de desabasto que tenemos que revisar el origen. Creo que hay 3 cosas que aquí vale mucho la pena mencionar. La primera es que tenemos que revisar con la empresa por qué tenemos un porcentaje de desabasto. Si la empresa supuestamente sigue trabajando con la Secretaría de Salud, aún a pesar de la situación financiera. Es importante que le comentemos a los usuarios que la Secretaría de Salud, el servicio que tiene contratado es un servicio de dispensación del medicamento. O sea, la empresa es responsable de comprar, distribuir y entregar el medicamento. De tal manera que si un usuario de los servicios no recibe el medicamento, es responsabilidad de la empresa. ¿Sí? Que el que da la cara es el Estado. Exacto, el gobierno, la culpa ¿sí? es a la Secretaría de Salud porque Sí, la empresa le surte a la Secretaría de Salud. Pero aquí lo que tenemos que platicar con la empresa es por qué, ¿no? Porque a mí en ningún momento la empresa me ha dicho, oye, ¿te voy a dejar de surtir estas claves porque no me has pagado? No. La empresa reconoce que trae un 86% de abasto y manifiesta que tiene 98 y 99% de cobertura en algunos medicamentos. Pero si tienes 98 y 99 en algunos y tienes 86 en promedio, quiere decir que otros los tienes en 40 o 30. Entonces, ese es el tema que tenemos que revisar con la empresa también, ¿no? El segundo tema muy importante es que ya las unidades de salud no dispensan medicamento. Como consecuencia de este convenio, la farmacia está fuera, ¿no? De tal manera que a veces, perdón que lo diga, pero hay imágenes que aparecen en las pantallas en donde se ven anaqueles completamente vacíos y letreros que dicen afuera farmacia. Es que esas farmacias ya no están operando. No están operando. Ahora operan las farmacias afuera. La empresa tiene que tener su farmacia afuera de la unidad y es allá afuera donde tiene que dispensar los medicamentos. Y el tercer tema muy importante, pues sin duda tiene que ver pues, con el hecho de que necesitamos revisar pues, todo lo que es el mecanismo de la distribución. Vamos al corte, estamos con Alfonso Petersen. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Buena mañana con 35 minutos. Escríbenos 33 18 80 76 41. Estamos conversando con Alfonso Petersen, quien toma las riendas de la Secretaría de Salud desde hace unos, me decías, una semana exactamente, ¿va? 8 días. 8 días porque yo platiqué contigo en la televisión el mismo día que tomaste protesta. Exactamente. Me dijiste que en 10 días iba a haber un diagnóstico. No sé si seguimos con tiempo. Es lo que te estoy presentando, exactamente. Esto, no va a haber una presentación pública con los datos, son estos. No creo que sea necesario, creo que lo importante de todo es que pues, podamos tener la información técnica ante las autoridades específicas para que nos den los apoyos necesarios. ¿Cuál es tu relación, Alfonso, con los hospitales civiles? Mira, históricamente ha sido muy buena, Enrique. He vivido 4 etapas a lo largo de mi vida profesional en la Secretaría de Salud con hospitales civiles. La primera fue cuando el entonces secretario de Salud, Cristóbal Ruiz Gaitán, me pidió que colaborara con la relación con los hospitales civiles, siendo director general de los hospitales civiles Raúl Vargas. En aquel entonces logramos constituir un fondo de retiro para los trabajadores del hospital civil, un derecho laboral que no tenían. Había trabajadores del hospital civil que lamentablemente no podían dejar de ir a trabajar a avanzadas etapas de su vida, como consecuencia que no tenían esta opción. Lo constituimos, lo firmó Alberto Cárdenas, sigue operando, por cierto, porque está diseñado para largo plazo, con la figura jurídica de un fideicomiso. Y bueno, creo que eso es uno de los ejemplos de la comunicación que siempre hemos tenido. En mi paso ya como secretario de Salud me tocó trabajar directamente de la mano con Leobardo Alcalá,
una época de muchísimas necesidades económicas del OPD de Hospitales Civiles de Guadalajara, donde realmente no había prácticamente ningún tipo de apoyos. Logramos construir varias cosas interesantes. Después, en mi segunda vuelta, ya en el gobierno de Emilio González Márquez, me tocó trabajar con Jaime Agustín González Álvarez como director del OPD. En ese tiempo empezamos precisamente toda esta comunicación con el Seguro Popular, toda esta forma de trabajar en ese aspecto. Y bueno, pues ahora me toca trabajar con Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien conozco muy bien, con quien también he trabajado porque había sido director del Hospital Fray Antonio Alcalde y posteriormente director general del OPD. Y bueno, pues con Héctor Raúl he tenido una comunicación cercanísima en esta semana. Es decir, no vamos a ver conflicto político. No tiene por qué haber conflicto. Entre la Secretaría de Salud y los civiles. Ahora, siempre hemos sido muy claros qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de trabajar, qué puertas tenemos que tocar, qué acciones debemos implementar, y creo que eso nos ha servido mucho. Nunca hemos escondido una moneda debajo de la mesa, nunca hemos escondido alguna acción que en un momento determinado tenga alguna implicación, y creo que eso ha generado una muy buena comunicación. ¿Te parece que los civiles hacen buen uso del dinero, del recurso que reciben? Yo creo que los civiles tienen una responsabilidad enorme y una necesidad presupuestal terrible a partir de lo que ya platicábamos en un principio respecto a los costos de la atención médica. Ellos tienen sus propios mecanismos, porque son un organismo público descentralizado de gestión de los recursos, tienen sus propios mecanismos de aplicación, tienen sus responsabilidades que marca la propia ley, y bueno, pues hasta yo tengo entendido en este momento han venido cumpliendo cabalmente con esos aspectos. En mi calidad de secretario de Salud tengo el honor de ser miembro de la Junta de Gobierno y la mayor parte de las veces representante del gobernador en la Junta de Gobierno, y los temas que tratamos ahí, pues parece que se tratan con toda transparencia, con absoluta limpieza y tan. Porque Cruces se quejaba mucho de eso, el exsecretario de Salud, que los hospitales civiles no hacían buen uso, por ejemplo, del dinero del Seguro Popular, no lograban presentar a tiempo algunas facturas para acreditar cargos. En tu paso como secretario de Salud anteriormente, ¿te tocó ver esos problemas? No, con los aunque civiles? me tocó una parte muy pequeña del Seguro Popular. En aquel tiempo nosotros transferíamos a los hospitales civiles alrededor de 330 millones de pesos. Pues nada que ver con ahorita, los sí. 850 y casi 1.200 que se manifestaron el año pasado. Pero sí creo que es importante mencionar algo. La relación con el Seguro Popular es una relación de comprador y prestador de servicios. De tal manera que los hospitales civiles tienen que cumplir con una serie de documentaciones de las atenciones que están dando para que el Seguro Popular pueda proceder a su pago. Me imagino que quizá esa fue un poco la queja, que los hospitales civiles de alguna manera podían decir, nos deben tanto dinero, y el Seguro Popular decir, oye, es que no es que te lo deba, es que está en proceso. Y mientras el dinero está en proceso administrativo, pues todavía no se convierte en deuda, porque el procedimiento administrativo consiste en otorgar el servicio, pero después documentar el servicio y que posteriormente el Seguro Popular revise la documentación del servicio para poder cerrar el ciclo, como decimos comúnmente. Mientras el ciclo no esté cerrado, no hay deuda. Sin embargo, entiendo los hospitales civiles que sí hay necesidad económica porque parece el servicio ya está prestado y la necesidad económica surge a partir de la inversión que se hizo para prestar el servicio. ¿El grupo político de la Universidad de Guadalajara, Alfonso, tiene mucha influencia en la agenda de salud? Yo no diría que el grupo político de la Universidad de Guadalajara tiene mucha influencia en la Secretaría. En la agenda y cómo se gestiona la salud en la entidad. Creo que hay que reconocer tres temas. Uno, pues el grupo político de la Universidad de Guadalajara, por llamarlo de alguna manera, voy a referirme a la no, tras decirle a Raúl Padilla. No, universidad. No, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? No, a ver, me voy a referir primero a la universidad. La universidad gestiona, ¿no? el hospital civil. La Universidad de Guadalajara tiene, por un lado, la principal escuela de medicina de Jalisco. ¿Sí? La mayor parte de los médicos egresados de este estado son precisamente de la Universidad de Guadalajara. La segunda, la Universidad de Guadalajara tiene a los hospitales civiles como hospitales escuela, por lo tanto tiene una importantísima gestión en ese contexto. Y tercer tema, la Junta de Gobierno está integrada por 5 miembros de la Universidad de Guadalajara y 5 del Gobierno del Estado. Pero la propuesta del director del Hospital Civil la hace la Universidad de Guadalajara. De tal manera que sí es importante reconocer que hay una importante participación de la Universidad de Guadalajara en el tema de la gestión de los hospitales civiles y en el tema de los hospitales civiles como hospitales escuela. Respecto a lo que se dice del grupo político, bueno, yo nunca me he sentado a tratar un tema de salud con Raúl Padilla, nunca me he sentado a tratar un tema de salud con ninguno de los actores. Siempre ha sido con los interlocutores. Directamente con el director del hospital. O con el rector de la universidad en caso de que sea necesario. Con el rector de la universidad, yo creo que a lo largo de mi experiencia en el paso de salud, quizá me he sentado 1 o 2 ocasiones para tratar un tema de salud, porque realmente con él más lo que tratamos son los temas relacionados con la enseñanza y la investigación médica. Después de 41 minutos de entrevista, Alfonso, te voy a hacer una pregunta de salud, ya, porque hemos hablado de temas administrativos, políticos, y lo último que hemos hablado es sobre salud en esta entrevista. Por cierto, hay muchos mensajes. Espero responderla bien. Los leemos. Indicadores que te preocupen en materia de salud. Mira, en el cortísimo plazo tenemos un tema inminente, el dengue, ¿no? Realmente ahorita sabemos muy bien que el año que entra va a ser un año crítico de dengue.
La vigilancia epidemiológica, que en México ya está muy fortalecida y en Jalisco no es la excepción, nos permite conocer el comportamiento de diferentes enfermedades y sabemos que el año que entra es un año crítico para dengue. De tal manera que ese es un súper tema que tenemos en este momento, porque ahora sabemos que además de dengue, pues tenemos circulación del virus de Zika y chikungunya, que son dos enfermedades, también transmitidas por el mismo mosquito y que en un momento determinado requieren las mismas medidas preventivas para tratar de evitar esta enfermedad. En el mediano plazo, pues siguen siendo las enfermedades crónico-degenerativas nuestro principal reto, particularmente aquellas que están directamente relacionadas con factores de riesgo como obesidad y sedentarismo. Y creo que lo más importante de todo es que es donde nos tenemos que súper preparar para poder atender este tipo de cosas. Y en el largo plazo es el tema financiero y el tema de infraestructura lo más importante de todo, Enrique. Somos una población... Nos va a población... permitir todo, como decías, ¿no? Sí, claro. Si no hay una Secretaría de Salud solvente económicamente, va a ser imposible, ¿no? Somos una población que nos hemos venido envejeciendo de manera importante. Somos una población en donde ya cada vez los adultos mayores empiezan a formar parte más importante del grupo poblacional. Somos una población que estamos enfrentando los retos de las enfermedades crónico-degenerativas y necesitamos tener esa infraestructura y esa prestación de servicios necesaria para esto. Hoy Jalisco se está adelantando con la construcción de un hospital geriátrico. Este hospital ahorita está todavía en proceso. Esperemos que lo logremos terminar esta administración, porque sin duda es algo que necesitamos prepararnos con una visión real de futuro. Y otro asunto que surgió con fuerza hace algunas semanas es el Hospital Multicultural de Huejuquilla. ¿Ya supiste cómo están las cosas ahí? ¿Faltaban médicos, personal capacitado? En el Hospital Multicultural faltan dos aspectos. Uno, que el hospital anterior se traslade ya por completo al nuevo. Sí. Parece que son cosas ya muy menores de ajustes para que esto pueda ser una realidad. Y segundo, pues por supuesto, en el paso del tiempo, ir fortaleciendo más la plantilla para la prestación tanto de los servicios de salud que nosotros característicamente conocemos como tradicionales, los de la que presta la Secretaría de Salud históricamente, como los que son propios de la zona birrárica. Cruces decía que nadie se quería ir a vivir para allá, por eso no tenían médicos preparados. Es muy complejo, lamentablemente, Enrique, tenemos una gran cantidad de espacios laborales que no son ocupados debido a que las personas que son en un momento determinado motivados para ser contratadas, pues no encuentran los benefactores de la calidad de vida de la que estamos prefieren quedarse en zona metropolitana o en alguna ciudad media. Así es. Vamos al corte, estamos con Alfonso Petersen. Al regreso hay muchos mensajes, le leemos sus preguntas al secretario de Salud. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Nueva mañana con 48 minutos. Le leemos los mensajes. Alfonso Petersen, secretario de Salud. José Magdaleno Montoya, nos manda un video que en este momento no podemos ver, pero si viene una pregunta directa, pásanosla y se la pasamos a Alfonso Petersen. 6531, desarrollamos en Guadalajara sistemas para mejorar los servicios y recursos en salud. ¿Le puedo hacer demostraciones reales sin costo? ¿Le interesaría al secretario? Sí, por supuesto que me interesa. Le pediría que nos dé chance de atenderlo a través de los Pero no es el gobierno federal el que está escribiendo, ¿eh? Por aquello de tenemos soluciones de recursos sin costos. Dice 6698, somos uno de los primeros estados con problemática en picadura de alacrán y en algunas unidades no tienen ni siquiera antídoto. Sí, ciertamente somos uno de los estados que tiene más alacranismo a nivel nacional. Eso es un tema que estamos resolviendo. El suero antialacrán tiene que estar disponible no solamente en los centros de salud, sino particularmente en las casas de salud, que es la presencia más importante que tenemos en las zonas de alto riesgo. No sé si has visto en algunos hospitales de zonas marginadas, si has podido ir a visitarlos, Alfonso, porque tengo entendido que en una de las últimas giras que hizo el gobernador por algunas zonas del estado, le hacían precisamente ese reclamo. Antídoto contra el alacrán, e incluso que había hospitales donde faltaban gasas. Por supuesto que estoy consciente alcohol, de eso. Es decir, lo más básico, ya no hablemos de medicinas de primer nivel, ¿no? Sin duda. Sí estás consciente estoy consciente de eso, de ese desabasto. 5118, felicidades al doctor Petersen por su regreso a la Secretaría de Salud, una persona con gran experiencia y responsabilidad. Ahora sí habrá soluciones, te dice. Gracias. 3600 nos manda unos videos, en este momento los revisamos. María Ramírez, Antonio Cruces siempre dijo en la Secretaría de Salud todo está bien. Ahora quiere ser el alcalde de Zapopan. ¿Cómo irá a dejar de endeudado a Zapopan? Me pregunto. Excelente programa, todos los días lo escucho, señor Enrique Tucen. Gracias. Dice 3019. Señor Petersen, gracias por haber sido nuestro presidente municipal en Guadalajara. Mis respetos. Me gustaría que usted fuera nuestro siguiente gobernador. Suerte en su nuevo cargo. Le agradezco mucho, pero eso sí que no. Gracias. Eso sí, eso ¿no? Sí, no. ¿Pero ninguna no. candidatura? No, definitivamente, Enrique, lo platiqué precisamente con el gobernador. Le comenté que no tengo interés ya en participar en ningún proceso electoral de manera directa,
Claro que me gustaría acompañar a mis compañeros de partido, claro que me gustaría seguir panista. insistiendo en la propuesta de Acción Nacional, claro que me sumaré con todo lo que pueda para apoyar a mis compañeros, pero yo ya he tomado la decisión de que no participaré más en un proceso electoral como candidato. Ni apoyarás a nadie de Acción Nacional. No, por supuesto que en su momento apoyaré a los candidatos de Acción Nacional. Creo que Tú estabas con Margarita, ¿no? en el límite de mis posibilidades. Sí, yo tomé la decisión de retirarme del grupo de Margarita porque no compartí la decisión que ella tomó de dejar el Partido de Acción Nacional. Me parece que esto tiene un impacto muy negativo para el partido y pues a final de cuentas creo que pues no va con lo que de alguna manera los panistas hemos estado proponiendo. Dice 2900, doctor, dicen tener controlado el abasto de medicamento. Tengo desde el 30 de agosto y no he podido surtir la receta por falta de medicamento en las farmacias de la Secretaría de Salud. Soy diabético e hipertenso. Soy atendido en el antiguo Hospital Civil por el Seguro Popular. No, insisto, no tenemos control del tema del abasto de medicamentos. Sí. Estamos dando el seguimiento con la empresa por lo que ya comentaba de los porcentajes reportados. El 85% dices, ¿no? De abasto. 86 reportan 86% de abasto, pero no lo conocemos por medicamento. Sí, ellos me tienen que tener una relación por medicamento, me fueron, perdón que lo diga de esta manera, a enseñar las claves que están muy bien, pero les dije, oye, pero yo creo que me enseñen las que están muy mal, esas no me las llevaron. Dice también 6768, felicidades al doctor Alfonso, fue el médico de mi abuela, muy querido hombre, ético y honesto, lo que se necesita en la Secretaría de Salud, saludos. Muchas gracias, un saludo. Félix Ceballos, 10-1 a que no habrá responsables y menos consecuencias jurídicas para nadie. Yo no apuesto en ese sentido, yo lo que sí voy a tomar una actitud muy responsable, no denunciaré a nadie que no haya hecho ninguna irregularidad, simple y sencillamente por ganarme aplausos, pero tampoco permitiré ningún acto de impunidad. Y aparte a ti no te toca encarcelar a nadie. No, por supuesto que no. No, tal vez meter una denuncia sí, ¿no? Meter una denuncia sí, y estoy dispuesto a meter la denuncia si identificamos una irregularidad o un acto de corrupción. Lo que no estoy dispuesto es a hacer ruido diciendo que vamos a meter a la gente a la cárcel cuando a lo mejor no hay ninguna razón para Pero hacerlo. tampoco a proteger, ¿no? El Por gobernador ningún nunca te motivo. dijo eso. No, al contrario, eso lo tengo que decir con toda claridad. 9878, una pregunta, ¿qué van a hacer con los pacientes que eran enviados a servicio subrogado como el Centro Antidiabético de México, en donde se cambió los medicamentos y se les ofreció un servicio y ahora deben de regresar? Sí, dice. No lo tengo claro en este momento, tenemos que revisar caso por caso, hay que decirlo con toda claridad, el tratamiento de un paciente diabético es un tratamiento estrictamente individualizado, no se puede tomar una medida genérica, una medida para todos, de tal forma que tendremos que revisarlo. Hugo Guevara, ¿qué opina el señor Petersen de cerrar los negocios en donde se venden bebidas embriagantes? Yo no estoy de acuerdo, hace falta para la salud. Bueno, es más bien un chiste el que nos manda. Muy buen programa, buen día. Ahora, no nos van a cerrar, no nos van a cerrar por completo. Y menos van a bajar nosotros, van a bajar los horarios y salud tampoco está metido en eso. Janet Vallejo, honor a quien honor merece. Alfonso Petersen, experto en la materia, sabe lo que hace. La mejor decisión que pudo tomar Aristóteles. Saludos. Gracias. 7310, buenos días. ¿Por qué no regresan al modelo anterior de abasto? Con esto darían trabajo a varios proveedores y que este modelo de un plumazo desaparece proveedores. Sin duda es algo que estamos revisando, algo que he estado O sea, que haya platicando más de uno. precisamente con el equipo del gobernador, es que podamos pagarle a este proveedor y hacer una nueva licitación. Pero esta nueva licitación necesariamente tendrá que tener nuevas condiciones, Enrique. Ya vimos que hay fallas y necesitamos buscar los mecanismos que nos permitan evitar ese tipo de fallas. De tal forma que sí estamos planteando hacer una modificación, no quizá regresar al famoso modelo super original que tiene que ver específicamente con llevar a cabo una compra consolidada que te entregaban en los almacenes por ahí del mes de mayo, te atascaban el almacén, no te cabían eso no las sirve, cajas, ¿no? ¿no? Sí. Y entonces era un verdadero problema de distribución. Pero sí necesitamos encontrar un mecanismo intermedio. Agradezco mucho el comentario porque Aparte sin duda lo siempre se comparto. judicializa este proceso de licitación, ¿no? Bueno, la Siempre. verdad es que ¿Por qué? sí. ¿Por los intereses? ¿Porque es mucha lana? Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Tan solo en la Secretaría de Salud, más o menos el nivel de compra que vamos a tener el año que entra, si incluimos lo que son medicamentos, material de curación, estaremos cercanos de los 2,000 millones de pesos. Hola, buenos días. La pregunta es, ¿por qué nunca ponen lona de información de lo que están haciendo los votados, los usuarios, sin adivinos que no anden haciendo cosas buenas que parezcan malas? Bueno, no entiendo tu mensaje, si me lo quieres mandar un poquito más claro. 9633, buenos días para el señor Petersen. ¿Qué va a hacer con todos los aviadores de los hospitales civiles que tienen tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y en el civil? Bueno, los hospitales civiles dependen estrictamente de una estructura administrativa que es un organismo público descentralizado que no está operada por la Secretaría de Salud. Eso tiene que ser directamente en los hospitales civiles. 1759, gracias por tu mensaje. Nos dice César Jiménez, buenos días, doctor. ¿Se va a investigar al exsecretario de Salud y en su momento juzgarlo y encarcelarlo, dicen? Y que ahora quiere ser alcalde Cruces, cínico. Aún creen que nos pueden ver la cara. Bueno, a ti no te toca tampoco la investigación, ¿no? Digo, la denuncia, hasta ahí creo que llega Alfonso Petersen.
0075, es increíble lo que dice Alfonso. Por un lado pasa de ser el crítico más feroz de Alfaro a no decir nada sobre la Secretaría de Salud, pero sobre todo por todas las irregularidades que el mismo PRI, Aristóteles incluido, denunció en sus gestiones anteriores. Para muestra un botón y nos manda una nota. Acabo de decir lo mismo, yo no voy a ocupar un espacio para denunciar a aquel que no merece ninguna denuncia. Perdón, ya lo viví, no voy a caer en ese tipo de tentaciones, no creo que sea lo más conveniente para el ejercicio público, ni mucho menos para el desarrollo de una política que tiene que buscar la integridad de todos los actores para lograr dar resultados. Arnulfo dice, hola, buen día, doctor Petersen, no existen mejoras como usted dice, los aparatos no sirven, así dicen los médicos, no hay medicamento, no sirve el aparato de la presión y del personal su mala manera de atenderlo, tratan a uno como animal o peor, deberían correr a todos y hacer nuevas plantillas de trabajadores. Dificilísimo, pero tenemos que trabajar para mejorar la pero no creo haberte escuchado decir que las cosas están mejor. Por supuesto que no. En ningún momento de la entrevista, digo, nada más porque dice eso Arnulfo, que las cosas no están mejor. Pues. No, yo le diría a Arnulfo que lo que me refería es que las necesidades cada vez son mayores y que ahora tenemos equipos que anteriormente no teníamos, como es el caso de los tomógrafos o los resonadores, por ejemplo, ¿no? 7653, buen día, doctor Petersen, quisiera saber cuánto es lo que se tardan para que operen una persona, puesto que ya tengo mi solicitud de cirugía y no me han hablado, la tengo el día 11, o la tenía el día 11 de julio de 2017, es una hernia de disco. Y bueno, ya fui al arbitraje médico de Jalisco y que no le dan respuesta. Eso depende mucho del servicio que le esté prestando un servicio. Yo creo que más que ir a arbitraje médico, en donde puede ir a presentar una queja por la calidad de servicio que se le está prestando, debe de ir a la unidad de salud para que le den seguimiento precisamente a su procedimiento. Vanessa, buenos días. ¿Por qué Petersen habla como ametralladora? No se le entiende. Bueno, aquí los dos hablamos rápido. Eso es un asunto que... Es que me preguntan muy rápido. Sí. Así es el entrevistador. Alfredo dice, buen día Enrique, doctor Petersen, pues qué bueno que ponga a alguien conocedor del ramo y esperemos que no desvíe su mirada hacia algún puesto político. Por supuesto que estoy absolutamente comprometido ya en ese sentido. Ya dijo que no. Dice 1446, doctor Petersen, es un gusto tenerlo al frente nuevamente. Los modelos integrales para el abasto de medicamento queda claro que no funcionan. Regresemos a los modelos licitatorios anteriores. Se tiene la oportunidad de mayor participación de las empresas micro, medianas y grandes. Sí, muchas gracias por el comentario, estamos revisando ese tema. Hola, buenos días. Tuve un familiar con insuficiencia renal. Al hacer cuentas en su protocolo, el IMSS gastó alrededor de 1.5 millones de pesos entre medicamentos, bolsas de diálisis, máquina para dializar, etc. Tuvimos que trasplantar de emergencia en un hospital privado. El costo fue 350 mil pesos. Todo pareciera ser que al gobierno y a las farmacéuticas les conviene tener gente enferma, dice. Dice 5118, ya hace falta un cambio en la secretaría, dice Jorge Cruz. 1770. ¿Qué le llegó a tomar la Secretaría de Salud a un año de que se acabe el sexenio? La verdad, dos cosas. Uno, una motivación de colaborar. Lo digo con toda claridad. La invitación que recibí de parte del gobernador obedece a mi paso previo por la Secretaría de Salud, un poco con la finalidad de disminuir los tiempos de aprendizaje cuando es necesario hacer un cambio. Y segundo, pues un cariño que tengo muy especial a la dependencia y particularmente a mi vocación de médico. Gracias. ¿Con quién contacto para la demostración del sistema? Ahorita te pasamos un contacto con mucho gusto, 6499. ¿Por qué en todos los centros de salud venden afuera comida insalubre y chatarra? ¿Es irónico? Increíble. La verdad es que es irónico, es una absoluta realidad. Probablemente no de todos, pero sí al menos de los más importantes. 2833, lo felicito. Petersen, oiga, trato igual para hombres y mujeres. A mí me ha ido muy mala comparación de mi mujer, dice. O sea, él más bien lo que dice es que no tratamos de género contra los hombres. Creo que ese es un tema que tenemos que empezar a revisar. Me parece que nos hemos enfocado mucho a mejorar el trato hacia las mujeres en todas las dependencias públicas, no solamente el área de la salud. Y algo que no podemos dejar de reconocer es que también el hombre tiene los mismos derechos. Alfonso Petersen, gracias. Enrique, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Nos vamos. Hasta mañana a las 9 de la mañana. Otra vez cara a cara. Mesa de análisis con los temas de la semana. Soy Enrique Tucen.